Empezamos esta mañana como cualquier otra. Atomic acababa de pulir sus espadas, algo que se había vuelto una parte de su rutina, más que nada ya que sentía a sus espadas como cualquier otra extremidad de su cuerpo. Pero su tranquilidad se vería interrumpida por Silverfang, el cual de vez en cuando iba a visitarlo, y él de la misma manera, solo que se solían avisar antes de ello, pero aún así, era una grata visita. Atomic respetaba a Fang tanto como por su fuerza y por la edad y experiencia. Hola, buen día, diría Atomic, que levantó la mano amablemente. Por su parte Fang, respondería el saludo de manera amigable y diría: Oye Atomic, buen día, lamento el molestarte tan temprano, y ser tan directo con este asunto, pero quiero que me acompañes. Atomic, un poco confundido le responde a Van. ¿Y para qué sería eso? Ese tono era más que nada porque Silver solía ser más relajado, por lo que su comportamiento podría indicar algo serio. Silver, con una cara seria, le explicaría el motivo de su visita a Atomic. Resulta que Saitama, un héroe que era amigo de él, había sido víctima de una máquina que abría portales a otras dimensiones, y esta última, lo había dejado en una dimensión desconocida. Esta máquina había sido creado por un científico, y no cualquiera, era nada más y nada menos que uno de los mentores de Cyborg demoníaco, el Dr. Kuseno, que lo había llamado a él para apoyarlo en lo que activaban el portal, por si se diera el caso de que las cosas se salieran de control. Solo lo había llamado a él, pero prefería contar con una persona en la que confiase a su lado. Atomic, que no era muy fanático de la ciencia demasiado avanzada, pero si había alguien en riesgo, no podía ignorarlo por su trabajo de héroe, además de que Silver era su amigo y la manera en la que relataba la situación era interesante. Una vez ambos se encontraron con el doctor en el punto de encuentro, este les explicó el cómo funcionaba la máquina, y cómo es que la harían funcionar, pero eso no era todo. Él pudo notar cómo es que otros héroes, como Driven Knight y el Niño Emperador apoyaban en el proyecto. Atomic viendo esto, se decepcionaría un poco. Al estar todos estos genios, seguro que lo tendrían todo bajo control, o eso creía, ya que ni bien pensó en sentarse a observar, el ataque repentino de unos Kaijin, lo sorprenderían. Él enfrentó a un monstruo que era de forma y apariencia viscosa, un tanto molesto para alguien que usa la espada, pero nada fuera de su control. Sin embargo, en medio de su batalla contra este Kaijin, se vería sorprendido por una cegadora ráfaga de luz y después por una enorme fuerza atractora, que terminaría por succionarlo a él y a Silverfang, el cual perdió de vista para después quedar inconsciente. Nota del autor. Esto último sucedió en otro feed del canal, pero no es necesario verlo para disfrutar de este, por lo que puedes seguir viendo tranquilamente de este video. Un rato después Atomic Samurai despertaría, aunque claro se encontraba considerablemente despistado, rodeado por los restos del monstruo viscoso al que estaba combatiendo, los cuales habían quedado como roca después de lo que sea que le haya sucedido, esos extraños acontecimientos. Sentía como es que su cabeza le estallaba y apenas podía ponerse en pie, pero con la fuerza de voluntad y vitalidad tan características de alguien como él, recuperarse no le costó más que unos minutos para poder recomponerse. Luego de tomar aire por unos minutos, se pondría a reflexionar y decir para sí mismo: ¿acaso la máquina de ese viejo me llevó a afueras de alguna ciudad? No, no creo que sea eso, tomando en cuenta la función que tenía esa supuesta máquina, debo de estar en otro mundo. Atomic Samurai era bastante ignorante con los temas científicos demasiado profundos, pero no era ningún ignorante, por lo que al final del día sí llegó a comprender cuál era la finalidad de la máquina del Dr. Kuseno. Creía que esas cosas solo pasaban en las películas que dan en la televisión. Decía esto con el ceño fruncido mientras cruzaba sus brazos y se sentaba sobre sus rodillas a meditar sobre lo que había sucedido. La tranquilidad del bosque le ayudó bastante a poder realizar su meditación con éxito. Pero su tranquilidad se vería interrumpida por un destello, o eso es lo que creía al principio, pero al observar detenidamente se dio cuenta de que era un hombre pálido con un ori blanco de rayas. Era considerablemente rápido, y saltaba entre árboles y corría a velocidades considerables rumbo al sur. Atomic había deducido esto gracias a la orientación de las estrellas, que afortunadamente eran iguales a las que veía en casa. Sin embargo, lo que le llamó más la atención fue que se podía observar que aquel joven tenía una espada en su cinto, aunque parecía más una daga debido a la forma que aparentaba tener. Así que, otra persona en el camino de la espada, parece que tienes talento, sin embargo tu velocidad sigue bastante por debajo de alguno de mis discípulos en alguno de sus calentamientos. Atomic se decía esto en sus pensamientos, con cierto orgullo, ya característico de él, pero esta vez enfocado a sus discípulos, a los cuales él les había agarrado cierto cariño. Él se disponía a seguir al joven cuando de repente se vería interrumpido por un hombre que tenía el rostro cubierto que le dijo: Oiga, usted, ¿qué está haciendo en medio de un bosque como este?
¿Acaso no ve que es peligroso? ¿Me dices a mí? Respondería Atomic un tanto sorprendido, se había descuidado tanto que incluso lo habían tomado por sorpresa. ¿Y a quién más se lo diría? Regrese a casa inmediatamente. No te preocupes por mi muchacho, pero creo que puedo defenderme solo, respondería Atomic. Atomic trataba de ser amable, ya que si su suposición era cierta, y este era otro mundo, cualquier trato brusco o extraño podría meterlo en problemas bastante serios. Puede que tenga razón, veo que va armado con una espada, pero déjeme decirle que eso podría llegar a no ser suficiente, ¿me entendió? Esto a Atomic le pareció un poco extraño, toda esta advertencia, pero podría ser que cerca a ese lugar existan monstruos de la misma manera que hay en las ciudades. Atomic para tantear el terreno haría la siguiente pregunta. ¿Acaso se trata de monstruos? El joven sorprendido por la pregunta, después de 1 o 2 segundos en respuesta, le dice. Si así es, había tratado de no mencionarlos para que no me crea un loco, pero por lo que parece ser ya sabe sobre su existencia, por lo que le ruego que se retire del lugar. Cerca de aquí hay una carretera que lo llevará a una ciudad, pero por favor vaya al lado norte. ¿Y por qué del lado norte? Preguntó Atomic, que con lo que acababa de decir, se dio cuenta de que era la dirección contraria a la que se estaba dirigiendo el otro joven misterioso, por lo que dedujo, que tal vez aquel hombre se dirigía a enfrentar a aquel Kaijin que seguramente estaba causando destrozos en la ciudad. El joven un poco más en confianza le responde. Es debido a uno de esos terribles demonios, tenemos informes de que es uno de los más poderosos que hay, por lo que varios cazadores y un pilar se están dirigiendo hacia ahí. ¿Ahora entiende el por qué debería de resguardarse, señor? No, si hiciera eso no sería un héroe, no por nada me llaman Atomic Samurai. Respondería Atomic. ¿Samurai? No me diga que acaso usted planea ir hacia un lugar tan peligro. El joven no había terminado de decir su frase, cuando Atomic había salido disparado con orientación al sur. Aquel joven, que pertenecía a la rama médica de los cazadores de demonios, después de observar la abrumadora velocidad de aquel hombre, se dijo a sí mismo. ¿Acaso también será un cazador? Pero no llevaba el uniforme. Aunque ahora no es momento de pensar en ello, ya nos encontraremos en la ciudad en ese caso. Ahora debo de reunirme con los demás para llegar a dar el apoyo pedido por el patrón. Mientras corría, Atomic se decía en sus pensamientos, parece que este lugar no es solo tranquilidad, me pregunto qué tan fuerte será ese Kaijin, y de igual manera los héroes en el lugar. Tanjiro, se encontraba considerablemente lastimado por su batalla con las lunas superiores número 6. Inosuke estaba posiblemente muerto, Zenitsu bajo unos escombros y Uzui, lamentablemente había perdido la vida luchando contra Gyutaro. Tanjiro era el único que se mantenía consciente, pensando en qué es lo que debía de hacer y cómo es que lo haría, debía de moverse rápido, Gyutaro se encontraba confiado y acercándose a él. Aquí las cosas sucederían igual que en el anime, en donde Tanjiro está por intentar cortar la cabeza de Gyutaro. Pero en cuanto Tanjiro se preparaba para tomar el kunai para intentar envenenarlo y después el decapitarlo, una voz sonaría a lo lejos gritando. Oye, ¿por qué no luchas contra alguien un poco más preparado que ese mocoso? Se trataba de Atomic, que a pesar de no conocer el lugar, pudo orientarse gracias a que la carretera era recta sumado a todo el escándalo e incendios que se podían ver a lo lejos, y había podido llegar mucho más rápido que Iguro debido a su prodigiosa velocidad. Tanjiro, no se había distraído por la llegada de Atomic, a diferencia de Gyutaro, por lo que aprovechando esa distracción, quería intentar clavarle el kunai cubierto de glicina, pero lo único que recibiría sería una patada de Gyutaro, el cual procedería a decirle a Tanjiro. Observa una vez más el cuán débiles son ustedes los simples cazadores, una vez que acabe con ese engreído, vendré por ti. Tanjiro, retorciéndose de dolor, solo podía lamentarse el haber perdido su oportunidad de decapitar a Gyutaro, pero lo que se lamentaba más era que el hombre que acababa de aparecer posiblemente había salido para defenderlos, pero lamentablemente él no tendría nada que hacer y seguramente moriría. Pero aún así, Tanjiro, no dejándose vencer, se pondría de pie como sea y gritaría. Oiga, ese demonio es capaz de envenenarlo si lo llega a tocar con una de sus guadañas. Originalmente planeaba decirle que escape, pero al ver sus espadas, dedujo que tal vez era otro cazador, por eso es que prefirió advertirle. Atomic no era mucho de consolar otras personas, pero tampoco era un desalmado, por lo que al observar el deplorable estado de Tanjiro le diría. Muchas gracias muchachito, pero será mejor que no te acerques, yo tengo esto contra. Atomic se vería interrumpido con un colosal estruendo, el cual se trataba de Daki. Esta última había atacado con su fajas a Atomic mientras este estaba
Tanjiro solo se lamentaría, guardando el kunai, en caso de necesitarlo más adelante y tomaría su espada dispuesto a luchar contra Gyutaro. Hermanita, ¿por qué hiciste eso? Se supone que él era mío, diría Gyutaro, un poco frustrado. ¿Eh? No habíamos quedado en eso, respondería Daki, además él era muy débil, no te habría entretenido ni nada. Supongo que tienes razón, no era más que un loco al vociferar que se enfrentaría conmigo. Daki se dispondría a responderle a su hermano, pero sentiría algo, una especie de hormigueo que se convirtió rápidamente en ardor y después en dolor, sus fajas saldrían disparadas en varias direcciones después de lo que aparentaba ser fragmentos diminutos de esta misma, y una voz le dice: Oye, a decir verdad a ti no te había visto, pero parece que también eres un Kaijin, mira esa asquerosa cosa con la que me atacaste, era como tripa de cerdo si me permites decirlo. Se trataba de Atomic, que había esquivado el ataque de Daki con suma facilidad. ¿Eh? Debe de ser una mala broma, diría Gyutaro, Daki, no le apuntaste bien. Gyutaro diría esto, al ver que el impacto del golpe de Daki, se encontraba a solo centímetros de donde se encontraba parado Atomic, el cual en realidad había esquivado el golpe sencillamente dando unos pasos, al ser absurdamente lento desde su punto de vista. Oye, no digas eso, por supuesto que le di, pero ese horroroso seguro que lo esquivo en el último minuto. Tanjiro no podía creer lo que había pasado, él había estado observando, pero de alguna manera aquel sujeto misterioso había logrado esquivar el golpe de Daki a pesar de que ésta había atacado por la espalda. Oye, diría Atomic hacia Daki. Después me encargaré de ti, pero primero me encargaré de tu amigo Kaijin, o mejor aún, si quieren vengan los dos al mismo tiempo. Tan pronto como dijo eso, a su lado saltó Gyutaro, el cual se disponía a atacar con sus hoces en forma horizontal, con el fin de herirle el cuello y así este se envenene y desangre poco a poco. Con lo que no contaban era que Atomic alzaría su espada de manera instantánea, cubriéndose el cuello para después decir: veo que a diferencia de ella tú tienes una velocidad más decente. Gyutaro, proponiéndose reaccionar al bloqueo, usando una doble estocada, se vería sorprendido, ya que al momento de querer hacerla, vería cómo es que sus dos brazos se desprendían por lo que parecía ser un corte totalmente uniforme, retrocediendo en el instante, para después decir: ¿Tú hiciste esto? ¿Pero cómo? Ni siquiera te moviste de tu sitio. ¿Acaso no lo notaste? Diría Atomic un tanto decepcionado, en realidad es bastante decepcionante, realmente creía que eras un nivel demonio. Gyutaro estaba planeando decir algo, pero se vería interrumpido por una serie de cortes prácticamente imperceptibles, partiendo a Gyutaro en miles de pedazos pequeños en cuestión de un segundo. Daki, que estaba observando todo esto, se preocuparía, ciertamente su hermano no moriría si es que a ella no le cortan la cabeza, pero ese sujeto aunque odiaba admitirlo era mucho más rápida que ella, por lo que debía esconderse en lo que su hermano se regenera para poder atacar en conjunto. Daki, que estaba por retirarse a una zona más segura, se vería atacada por Zenitsu, de la misma manera que en el anime, solo que esta vez no sería Inosuke quien saldría a apoyarlo, sino Atomic Samurai, el cual había escuchado el tremendo estruendo y vertiginosa velocidad a la que se movió el joven. Cortando la cabeza de un tajo, Atomic junto a Zenitsu aterrizarían en el suelo mirándose el uno al otro. Mientras, al otro lado de esta pelea, Tanjiro miraría sorprendido, con la boca abierta mejor dicho, cómo es que ese sujeto misterioso había acabado en segundos y como si no se tratase de nada, lo que a ellos les estaba costado literalmente la vida. Balbuceando, es increíble. Pero de repente Tanjiro oiría una voz diciendo: yo también podría haberlo hecho. Y otra voz que decía: pues yo opino que está bien, pero debió ser un poco más vistoso. Se trataban de Inosuke y Usui, que acaban de levantarse de la misma manera que en el anime y solo observaban cruzados de brazos. Mientras Tanjiro se sorprendía y aliviaba de que ambos estuviesen vivos. Ahora, con Zenitsu y Atomic Samurai. Atomic le diría: oye niño, no lo haces nada mal, tienes una técnica interesante. Pero Zenitsu, que en su estado inconsciente, estaba 100% centrado en el combate, le diría a Atomic: su espada, cuando rozó con la mía, el sonido que hicieron, no lo reconocí, la espada que utiliza no es una espada Nichirin. ¿Una espada de qué? Preguntaría a Atomic un tanto confundido. ¿Una espada Nichirin? ¿Acaso usted como cazador no saben qué son? Son espadas para matar demonios, diría Zenitsu en estado serio. Niño, en realidad no sé de lo que estás hablando. Diría Atomic en respuesta. Zenitsu, sin responder demasiado, diría: confirmo que no es una Nichirin, ella aún sigue con vida. Se trababa de Daki que lloraba desconsoladamente, llamando a su hermanito. Su espada por ahora no sirve, en poco tiempo, él también se pondrá de pie.
Atomic estaba un poco ofuscado por las palabras de Zenitsu, y cuando estaba por decir algo respecto al comentario de su espada, se vería interrumpido. Se trataba de Zenitsu que le gritaría a Tanjiro diciendo: «Tanjiro, tu espada ahora». Tanjiro, que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero aún así lanzaría su espada sin pensarlo dos veces. Zenitsu atrapó la espada y se la daría a Atomic, diciendo: «Use esta espada para matarlo una vez que se reincorpore». Atomic no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, aunque fue solo por unos minutos, ya que se vería sorprendido por un golpe a velocidades increíbles del tal modo que eran casi imperceptibles, excepto para Usuya y él mismo. Usui por un momento se dispuso a defender al misterioso hombre, que estaba por ser atacado por la espalda, pero se detendría a mitad de camino, ya que vería cómo es que, el sujeto misterioso, voltearía a una velocidad que no podía llegar a percibir. Por el lado de Atomic, él se sorprendería, olvidando por un momento el enojo por el comentario sobre su espada, diciendo: no estoy acostumbrado a que lo que yo mate, se vuelva a poner de pie, poniendo una sonrisa confiada, y alejando a Gyutaro, que había tratado de acabar rápidamente con él, debido a que sus instintos le gritaban lo peligroso que era el sujeto. Yo te mataré, te acabaré, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hermanita? ¿Te crees mejor que nosotros? No es así. La ropa que traes se ve de calidad, la empuñadura de tu espada se ve bastante fina, los tipos como tú, siempre son lo mismo. ¿Qué kaiju para más pesado? Pensaría Atomic, que vería a Zenitsu y le diría: parece que, tus palabras empiezan a cobrar sentido, chico, tomaré esa espada. Atomic provería a tomar la espada de Tanjiro, no muy orgulloso, ya que su espada era algo que se había vuelto prácticamente otra extremidad, pero parecía no haber otra opción. Una vez que sostuvo la espada en su mano procedería a decir: el balance es bueno, el peso es balanceado, la empuñadura es cómoda, y su filo es considerable, no cabe duda, que esta espada es de una excelente calidad, aunque está algo maltratada lamentablemente. Nada mal, chico. Por cierto, ¿me dices que este tipo de espada es necesaria para matar a ese sujeto? Así es, solo debe de cortarle la cabeza, decía Zenitsu, que se podría en guardia al ver cómo Skedaki se recomponía. Por su parte, Tanjiro, Inosuke y Uzui, también se dispondrían a ayudar. Sin embargo, su ayuda no sería necesaria, ya que Atomic, al no molestarse en perder tiempo con charlas, cortaría el cuello de Gyutaro con la Nichirin de Tanjiro, para después prácticamente aparecer frente a Daki y hacer lo mismo de un solo tajo nuevamente, mandándola a volar cerca de donde estaba la cabeza de su hermano. Pero de la misma manera que en el anime, el cuerpo de Gyutaro explotaría, tan solo que en esta ocasión nuestros héroes tuvieron más tiempo de esquivar la explosión, incluido Atomic, que desconocía que tan potente sería esta en vez de solo cubrirse con su espada. Las cosas sucederían por lo menos en ese instante igual que el anime. Todos afectados severamente por la fuerza de la explosión, en donde Tanjiro toma muestras de sangre del cuerpo de la sexta luna, para poder enviársela a Tamayo. Usuya y Inosuke serían salvados de la muerte gracias a la habilidad para quemar despojos demoníacos de Nezuko. Zenitsu despertando de su inconsciencia preguntándose qué es lo que había sucedido y el porqué de sus piernas lastimadas. Atomic Samurai solo observaba la destrucción de la ciudad, y prestaría especial atención a la infraestructura de la misma. Esos edificios, la vestimenta de las personas heridas, todo esto, parecen esas viejas aldeas ninja, pero, estas personas son civiles, es casi como si fueran de la época en las que las aldeas ninjas basan su estilo de vida. Atomic hacía cierta referencia a lugares parecidos en donde se habían formado Sonic y Flash. Atomic pondría su mano en la vaina de su espada, de manera casi instintiva mientras pensaba en todo lo que había sucedido, cuando de pronto sería llamado por detrás. Se trataba de Usui, que apoyado por sus esposas se dirigía a Atomic. Usui, aún estando en su estado tan deplorable, haría una señal de respeto y solo diría: muchas gracias. Las esposas de Usui, observando esta acción, lo imitarían. Atomic por su parte, les dice: no es necesario que hagan esto, después de todo es mi trabajo como héroe. ¿Héroe? Bueno, aunque en realidad al ser un cazador salvas muchas vidas, por lo que se podría decir que si eres uno, diría la tercera esposa de Usui, la cual sería callada rápidamente por las otras dos, diciéndole que no se entrometa en la conversación del señor Usui. Usui solo haría una cara de no entender qué es lo que acababa de suceder y le diría a Atomic: tu espada es muy buena, y tu técnica es aún mejor, pude verla en acción cuando destrozaste a la sexta luna, sé bien que no eres un cazador, no usas el uniforme, tu espada a pesar de su calidad no es Nichirin, y sobre todo, ni siquiera estabas seguro de lo que es un demonio. Entonces Usui observaría, de manera seria a Atomic y preguntaría: ¿quién eres?
Él no se quedaría atrás y observaría de la misma manera a Usui. Se podía sentir cierta tensión en el aire. Para que después Atomic sonría y diga: me llaman Atomic Samurai y sí, así es, no sé nada sobre los cazadores o de esos tales demonios. Sentándose sobre sus propias piernas, continuaría diciendo: explícame, quiénes son, pero creo que deberías de tratar todas tus heridas primero. Esta actitud de Atomic era más que nada porque sentía curiosidad de qué es lo que había sucedido en ese lugar, qué es lo que estaban haciendo allí y sobre todo porque esa era la movida más inteligente, moverse o apresurarse a tomar acciones sería inútil, lanzarse por un lugar desconocido sin saber si había riesgos era algo de novatos. Usui por su parte, respiraría más aliviado al ver que no había hostilidades por parte de aquel hombre desconocido, es más, se había alegrado, porque podía ver que ahí estaba un potencial aliado. Hola a todos, espero y les haya gustado este capítulo. Perdónenme si tiene algunos errores o el argumento no fue de su agrado. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte, cuídense mucho. Y en caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.